Padre, hoy colocamos este tiempo delante de ti. Te pido que hables al corazón de la iglesia, a familias y a hombres que vinieron el día de hoy buscando una respuesta en ti. Te pido que me uses, Señor, para que yo sea un instrumento de tu gloria y tu honra, para que tú puedas hablar a través de mí a la necesidad de mis hermanos. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en una serie que hemos titulado Monstruos Internos. Y quiero que digas conmigo, monstruos internos. Si todos tenemos monstruos internos. Algunos tenemos muchos, de hecho. Y duele aceptarlo, pero es una gran verdad. Podemos tener una buena apariencia. La gente puede observar lo mejor de nosotros a nivel externo, pero solamente nosotros mismos sabemos y Dios lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Algunos luchamos con envidia, la competencia, el celo, la ira. Algunos de nosotros luchamos con ese tipo de sentimientos. Y Marcos capítulo 7, yo lo he dicho en la serie, Jesús hablaba acerca de esto. Jesús hablaba acerca de ese mal que está dentro. Por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos, Él le dijo, de adentro del corazón humano, di conmigo, de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Mira lo que hay dentro del corazón humano. Dice, la inmoralidad sexual. Di conmigo, inmoralidad sexual. Robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y Jesús dijo, todos estos males de la humanidad vienen ¿de dónde? ¿De afuera? No, vienen de adentro. Y estos que vienen de adentro contaminan a la persona. Porque a la larga, lo que nos termina contaminando no es lo que aparentamos. Podemos aparentar ser buenos, usted puede aparentar ser puro, podemos aparentar ser íntegros, pero la verdad es que es lo de adentro lo que es importante. De hecho, si aparentamos ser buenos, el día cuando Jesús venga no nos va a pedir cuenta por aquellas cosas que nosotros aparentamos. Nos va a pedir cuenta por aquellas cosas que ocultamos y que están muy dentro. Por eso Él le dijo, ustedes vinieron a Jesús y le dijeron, pues, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, sanamos a los enfermos, reprendimos a los endemoniados, sí, tuvimos una mala relación con la suegra, eso es bueno. Hicimos todo eso. Hicimos todo lo que compete a lo que aparentemente es ser buena persona. Y entonces Él dijo, bueno, pero esto no cuenta. Así que apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lo que aparentamos no importa mucho. Nos puede importar a ti, te puede importar a mí, yo puedo verte muy bueno, pero lo que importa para Jesús es lo que hay adentro del corazón. Por lo que hay dentro del corazón hay que confrontarlo. No podemos ir por la vida negando que somos, obviando aquellas cosas que están adentro y que nos están dañando. No podemos ir por la vida haciéndonos los locos, creyendo que porque el hermano piensa bien de mí, o porque tenemos una buena reputación con alguien, o porque tenemos algo de fama o tenemos algo de dinero, eso es lo importante. Pero en el corazón hay cosas que nos están afectando y nos está dañando. No podemos ir por la vida si lo que hay dentro del corazón, que es todas estas cosas, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, envidia, inmoralidad sexual, estas cosas son las que nos contaminan. Por lo tanto, hay que confrontarlas. Porque si vamos por la vida diciendo no pasa nada, yo no tengo este problema, no vamos a sanar nunca. Por eso estas cosas hay que confrontarlas. Y todos tenemos tentaciones que son persistentes. ¿Quién lucha con tentaciones? A ver, ¿quién es tentado? Creo que todos, ¿no?
Ahorita cuando les dije que saludaran al hermano que está al lado, ya ahí viene la primera tentación, porque tal vez le tocó saludar a su esposa que están medio bravos ahí, vinieron a la iglesia, pero están bravos. Al hermano que todavía hay un asunto ahí por resolver. Todos tenemos tentaciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo las venzo? ¿Cómo venzo esas tentaciones? Y hoy vamos a hablar de una tentación que es persistente. Y cuando te la nombre, es probable que pienses que se trata solamente de una tentación que padece el hombre. Cuando te hable de esta tentación, que es un monstruo interno que llevamos por dentro, y es esto, por cierto, de lo que habló Jesús acerca de lo que contamina al hombre. Y él habló de dos cosas muy importantes atrás. Él dijo inmoralidad sexual. Dijo inmoralidad sexual y también dijo libertinaje. Y es probable que cada vez que hablamos de la inmoralidad sexual y cuando hablamos acerca del libertinaje, pensemos siempre en una tentación persistente en el hombre. Pero la verdad es que está dentro del corazón humano y no respeta género. Todos luchamos con esta tentación, que es una tentación persistente. Por el pecado sexual se han dañado familias. Por el pecado sexual, solteros han entregado su dignidad a una persona y han deshonrado a Dios. Por el pecado sexual se han dividido familias, hijos. Por el pecado sexual, gente se ha divorciado una y otra vez. Por el pecado sexual y la inmoralidad sexual, están prostituyendo a niños. Por la inmoralidad sexual, hombres dejan de ser hombres y se quieren convertir en mujer. El pecado sexual nos está matando, iglesia. Y esto muy poco se habla desde estos lugares. Y me encanta que hoy podamos confrontar este monstruo interno que está en el corazón del hombre. Porque por el pecado sexual la gente se entrega a sus pasiones y deshonra a Dios. Esto hace el pecado sexual. Hoy vamos a hablar acerca de la lujuria. Di conmigo lujuria. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es un exceso o demasía en algunas cosas. Es eso de lo que Jesús habló. Libertinaje. Es un exceso. Eso de lo que Jesús habló. Pecado sexual. Es un exceso o demasía en algunas cosas. Es un deseo excesivo del placer sexual. A ver, todos tenemos deseos. Les pregunto, ¿tener deseos sexuales es malo? Por supuesto que no. Es un deseo. Por ejemplo, airarse sentir ira es malo. No, es un sentimiento. Ahora, lo que está mal es no controlar la ira. Eso está mal, igual que con el tema del sexo. El detalle es que cuando sacamos a Dios de la ecuación, entonces nos vamos a los extremos y tenemos ese deseo excesivo de satisfacer mi deseo sexual a toda costa sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta los parámetros de Dios ni de su palabra. Para los solteros es que satisfacen ese deseo sin tomar en cuenta a Dios. Para los matrimonios es que buscan satisfacer su deseo fuera del matrimonio. Es buscar deleites, por ejemplo, fuera de tu esposa. Ahora, el problema no es el deseo. Los deseos, vuelvo y repito, son legítimos. El problema tiene que ver con los excesos. Es todo aquello donde tú no tomas en cuenta a Dios para nada, porque a la larga todos los extremos son malos. Es como el que dice, a mí me gusta ahorrar. ¿Y ahorrar es bueno? Sí. Pero si lo llevas al extremo, ¿en qué te conviertes? En un tacaño, en esos que son algunos. Amén, aleluya. Claro, ahorrar es bueno, pero si lo llevo al extremo, me convierto en un tacaño. Tener sexo es bueno, pero si lo llevo al extremo, no respeto a Dios, busco satisfacer el deseo fuera del matrimonio. Si estoy soltero, dejo de ser puro, porque a la larga es un exceso o demasía. Es un deseo excesivo de buscar placer sexual. Ahora algunos se están preguntando, pastor, yo, gracias a Dios,
no lucho con eso. Bueno, pero hay una respuesta a una pregunta que tal vez te estés haciendo. ¿Cómo saber si yo soy lujurioso? Siento la necesidad o tengo impulso frecuente por llevar a cabo determinados comportamientos sexuales. Y luego que experimento un alivio de esa tensión, también siento culpa o un profundo pesar. ¿Por qué? Porque es un beneficio temporal. Buscar placer sexual cuando sabes si eres lujurioso o no, si sabes que no estás tomando en cuenta a Dios, obtienes un beneficio temporal. Es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 25, que dice que hay placer en el pecado por un momento. ¿Cuántos alguna vez de ustedes han pecado por dejarse llevar por el placer del momento? Pero una vez que lo ejecutan y una vez que lo hacen, que liberan esa tensión, queda ese sinsabor. Ese placer que no es placer pleno, sino un placer agridulce. Que tú dices, pero ¿por qué siento esto? Siento culpa, no me siento bien. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque todo lo que no es de Dios, todo lo que se sale de sus parámetros, genera culpa. ¿Sí? Genera condena. Pero todo lo que es de Dios genera satisfacción en el espíritu. Genera satisfacción y conecta con lo que desea el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Porque existe un problema de la humanidad hoy con respecto al placer sexual. Número uno es que vive sin tomar en cuenta a Dios. No me importa lo que Dios dice. Es que ni me interesa. Lo escucho, pero no estoy de acuerdo del todo. Creo que están siendo muy radicales. Número dos, vivir con un concepto equivocado de libertad. Eso que tú piensas es que al cuerpo y al corazón hay que darle lo que pida. Y hay otro problema, y es que existe un desamor increíblemente por el prójimo. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5. Dice, ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir ¿en qué? ¿A vivir en qué? Dice la palabra ahí. Diga conmigo la palabra libertad. ¿A qué hemos sido llamados, iglesia? A vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros en amor. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Les está diciendo, ustedes son llamados a vivir en libertad. Todos nosotros somos llamados a ser libres. No somos esclavos. Hay gente que me pregunta, por ejemplo, disculpe hermano, ¿usted es de una iglesia libre? ¿Le han preguntado eso alguna vez? Y esa pregunta siempre a mí me sorprende. Porque yo no sé si hay una iglesia de libres o esclavos. No sé. Yo le digo, de la única iglesia que llamó el Señor, de esa soy. Yo no respondo esa, me parece una pregunta muy tonta. Me parece una pregunta como que no tiene sentido ni tiene gracia. ¿Libre en qué sentido? Le digo, bueno, si es por el caso sí, soy llamado a vivir en libertad. ¿Y usted es de qué iglesia? ¿De los esclavos? Ahora, pero esa libertad no podemos usarla y ahí están los excesos. Y por eso cuestionan y por eso critican con razón a algunos. ¿Por qué? Porque usan esa libertad para vivir en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Fíjate que no habla acerca de una vestimenta.
esos que usan esa libertad para vestirse con falda o con velo, no te hablan de nada de eso. Te habla de algo de adentro, de algo interno. Te está hablando de algo que está dentro. Dice, los que usan esa libertad, ¿para qué? Para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y el deseo es algo de adentro. En cambio, el apóstol Pablo recomienda y dice, usen esa libertad para servirse unos a otros en amor. Es decir, la libertad que Cristo nos dio debe usarse para esto. Por eso él dice, pues toda la ley debe resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes cuál es el problema de la humanidad? Que no ama al prójimo y por eso vive en todo tipo de excesos. ¿Sabes cuál es el problema de los novios que hoy se acuestan y satisfacen sus deseos sexuales tocándose uno al otro? Porque la verdad es que no se aman. Porque el que te ama te lleva a honrar a Dios siempre. Si tú no estás casado, por ejemplo, y el novio o la novia busca satisfacer su deseo sexual fuera de los parámetros de Dios, no te ama. Porque te está alejando de Dios. No te está acercando a Dios. Cuando buscamos satisfacer nuestros deseos sexuales fuera de los parámetros de Dios, y si alguien está buscando que lo hagamos, entonces esa persona en vez de amarlo nos está perjudicando. Y ese es el problema de la humanidad, que no hay un amor por el prójimo. ¿Sabes por qué hombres salen con mujeres casadas? Porque hay un desamor por el prójimo. ¿Sabes por qué hombres traicionan a su mujer? Porque no hay un amor por su prójimo. Por eso él dice, toda la ley puede resumirse en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué hablar de la lujuria hoy? ¿Por qué hablar acerca del pecado sexual en la iglesia hoy? Mis hermanos, quiero hacerles unas preguntas de rutina. ¿Quién era el más sabio de la Biblia? ¿Quién era? ¿Y cómo cayó Salomón? Por el pecado sexual. ¿Quién era el hombre más fuerte? A ver. ¿Y cómo cayó Sansón? Por el pecado sexual. ¿Quién era el hombre de corazón más puro? ¿Y cómo cayó David? Por el pecado sexual. Todos ellos cayeron por una mujer. Le voy a decir una cosa, a usted no importa que tan sabio sea, que tan fuerte sea, que tan puro se crea, usted debe cuidarse. Amén. Me encanta la historia de José. La mayoría de nosotros conocemos a José. José de Egipto, quien gobernó Egipto. Y la historia de José me encanta porque José nos habla acerca de cómo él logra vencer el pecado sexual en su vida. Esto que tenía que ver con un monstruo interno en la vida del hombre. Ahora, José es hijo de Raquel y de Jacob. Por cierto, era el hijo número 11 de Jacob. Y dice la escritura que que Jacob amaba más a José que a sus demás hijos, por lo que esto provocó la envidia de sus hermanos. Un día ellos armaron un plan contra su hermano y lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata a unos mercaderes a los 17 años. Luego entonces estos mercaderes madianitas se trasladaron a Egipto y allí lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Potifar es un oficial del faraón en Egipto. Es el rey de Egipto, faraón. Potifar era capitán de la guardia de este palacio. Una vez que José empieza a trabajar como esclavo para Potifar, este se dio cuenta que Dios estaba con él y que tenía éxito en todo lo que hacía. Por esto, Potifar nombra a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde ese día, Potifar empezó a ser bendecido de una manera impresionante, por lo que Potifar toma una decisión en su vida y es que lo nombra administrador de todos sus bienes.
Un día Potifar reúne a José y le dice: mira, José, a ti te va muy bien, Dios está contigo, todo lo que Dios coloca en tus manos es prosperado, es multiplicado, por lo que hoy decido colocarte como administrador de todo lo que tengo. Y entonces José toma todos los bienes de Potifar. Potifar es un hombre millonario, es un hombre rico. Y entonces José toma el mando de la casa de Potifar, del oficial de Faraón. Hasta aquí la historia va de maravilla, porque los hermanos procuraron hacerle mal a José, pero a la larga Dios cuidó la vida de José y de una cisterna. Lo venden como esclavo y de esclavo pasó a la casa del oficial de Faraón. Y Faraón era el rey de Egipto, por lo que el destino de José estaba un poco cerca de lo que Dios había dicho que haría a José, y era gobernar Egipto. Hasta aquí todo iba de maravilla. Sin embargo, vamos a lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 39. Vean lo que dice el versículo 6. Dice que José era un hombre ¿cómo? ¿Muy qué? Muy apuesto y bien fornido, como el pastor del EBN. No, estoy bromeando. Bueno, al menos eso me dice Ale a mí, que soy un poco así. Pero dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y el versículo 7 dice: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo ¿cómo? Con deseos sexuales. Y quiero hablarte acerca de contestar la primera pregunta que le hice: ¿cómo vencer las tentaciones persistentes? ¿Cómo venzo las tentaciones persistentes? Número 1, observemos lo que hizo José. No descuides las cosas pequeñas. Di conmigo: no descuide las cosas pequeñas. Recomiéndale al que tienes a tu lado, dile: no descuides las cosas pequeñas. Creo que ese es uno de los grandes consejos que le vas a dar hoy. ¿Por qué? Porque observemos otra vez. Dice que él era un joven apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar comenzó a mirarlo con deseos sexuales. ¿Cómo comenzó a mirar la mujer de Potifar a José? ¿Y cómo comienza la tentación en la esposa de Potifar? ¿Cómo comienza? Diga conmigo: con la vista. Comenzó a mirarlo. Mis hermanos, no descuide las cosas pequeñas. Los ojos son muy pequeños. No los descuide. Vean lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 22. Esto lo dijo Jesús. Él dijo: tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. ¿Cómo es el ojo? Es como una lámpara. Da luz a nuestro cuerpo. Vean lo que dice: cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, está sano. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Sabes, nosotros debemos cuidarnos de aquella cosa que observamos. La pregunta es para ti: ¿qué estás viendo? Si yo te quito el teléfono de repente, ahorita mismo, voluntarios, hagan lo que les pedí, quítenle los teléfonos. ¿Qué me encontraría en tus historias? Hey, cuando me voy al buscador en el Instagram, ¿qué me diría tu algoritmo? Porque si te detienes a ver una mujer de la iglesia que salió con unas buenas piernas y mostró de más, y te quedaste viéndola por 4 o 5 segundos, el algoritmo empezará a mostrarte mujeres que estén iguales. Porque así funciona. Si te reviso tu álbum de ocultos, ¿qué puedo observar allí? Si te reviso tu historial, ¿qué se puede encontrar allí? La pregunta es: ¿qué
estás viendo? Si te quitara tu teléfono hoy, ¿qué me encontraría ahí? Pero peor aún, no soy yo quien te lo revisa. Es Dios que te está observando. Fíjense que Jesús enseñó acerca del adulterio. Él dijo, yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ha cometido adulterio con ella en el corazón. Es decir, que no hay forma. Mirar es inevitable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si vas a la playa y pasa una mujer de repente con un traje de baño carente de tela porque no fue al castillo, y volteaste de repente y te quedaste, miraste, la primera mirada no cuenta porque es una mirada natural. Y yo sé que muchos tramposos están diciendo, bueno, me quedo pegado, pastor, si no cuenta la primera mirada. No ya observar la compasión sexual. Dice que ya has cometido adulterio. Mira, Cantares 2:15 dice que las pequeñas zorras destruyen nuestras viñas. Gálatas 5:9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Santiago 3:5 dice que una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque. Uno empieza con una pequeña mirada y de pronto está lleno de lodo. Pregúntale a David. Estaba en el palacio, comenzó con una pequeña mirada, vio de más donde no tenía que ver de más. ¿Y cómo terminó? Lleno de lodo. Hasta lo último de su vida David tuvo consecuencias con este pecado. Pero ¿cómo comenzó? Comenzó con una mirada. Ahora la palabra de Dios sigue diciendo en Génesis 39, dice, ven y acuéstate conmigo, le ordenó ¿quién? Le ordenó la mujer de Potifar. Pero José se negó y le dijo, mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie tiene más autoridad que yo, dijo José. Claro, se acerca a la mujer y no solamente vean cómo comienza, con una mirada. Y después que comienza con una mirada, le propone, ven y acuéstate conmigo. Porque no hay forma de ver de más y salir ileso. Empiezo a ver pornografía y ya ahora voy por otra cosa. Vea que le dice, ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero ¿cómo comenzó? Con una mirada. Ahora ahora quería ella acción. Pero José se negó. Me encanta la gente que no vive para él, sino que vive para Dios. Amigos, escúcheme, usted no vino a vivir la vida a su manera. Usted vino a vivir la vida de Dios. Yo no sé si escuchó eso. Usted no vino a satisfacer sus deseos. Usted vino a vivir la vida de Dios. Esta iglesia predica un verdadero evangelio. Usted debe negarse todos los días de su vida, tomar su cruz y seguir a Jesús. Esa es la esencia del evangelio. Vamos, aplaude eso. Usted no está aquí para vivir sus placeres. Quisiera decirle otra cosa que usted quisiera escuchar. Pero los grandes hombres de Dios, cuando Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, todos ellos se negaron a vivir sus placeres. Los discípulos se negaron a sí mismos, tomaron su cruz y siguieron a Jesús. Un verdadero creyente no se pregunta qué es bueno ni qué es malo. Un verdadero creyente vive la vida que agrada a Dios. Punto. No negocia sus principios. Dice que José se negó y le dijo, mire, le contestó, mire con respeto. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Por otro lado, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Vean esto. Esto a mí me impresionó demasiado, porque él dice,
Él no me ha negado nada con excepción de usted. Diga conmigo, Él no me ha negado nada con excepción de usted. Porque es su esposa. Ahora, escuche bien. La número 2, hablándole acerca de cómo venzo las tentaciones persistentes. Establezcase reglas internas que le fijen un límite. Quiero que lea esto nuevamente. Él no me ha negado nada con excepción de usted. Escúcheme. Algunas veces hemos escuchado unos predicadores decir esto: que Potifar le entregó todos los bienes a José y Potifar le dijo a José, excepto su esposa. Eso es mentira, eso no está escrito en ningún lado. Lo que José le estaba diciendo a Potifar tenía que ver con una regla que él fijó en su vida. No sé si usted está entendiendo eso. Pero Potifar nunca le dijo a José, te entrego todos mis bienes. Eso sí se lo dijo, pero nunca le dijo, excepto mi esposa. Eso no lo va a encontrar en ningún lado en la escritura, ni en la versión que lo busque. Pero José sí sabía sus límites. Y en sus límites estaba que él podía administrar los recursos de Potifar, excepto deshonrar a Dios acostándose con una mujer que no era de él. ¿Estás escuchando eso? Él se fijó una regla, porque la gente pura se fija reglas internas que honran a Dios. Hay gente que peca porque dice, pero es que fumar no debe ser malo porque la Biblia no dice eso. Por favor, ¿acaso no has leído Corintios? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Un hombre de Dios no se pregunta qué es bueno ni qué es malo. Un hombre de Dios se pregunta ¿esto me conviene? ¿Me conviene que me esté tocando con mi novio? ¿Me conviene que esté teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Me conviene que esté viviendo en adulterio? ¿Me conviene que esté saliendo con la mujer que no es mía? ¿Me conviene que esté enviándome mensajes en secreto y que esté comentando y que esté siguiendo a estas personas en las redes sociales? ¿Esto me conviene? ¿Qué es lo que me está causando esto? ¿Me está causando daño? ¿Me convienen estas conversaciones? Como en la noche, por las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿qué cargas puesto? ¿Cómo estás vestida? Mándame una foto. ¿Esto me conviene? Uno no se pregunta si esto está en la Biblia o no está en la Biblia. Uno se establece reglas internas que busquen honrar a Dios. Él no me ha negado nada con excepción de usted, dijo José. Pero es que eso no lo dijo Potifar. Yo sé, Potifar, pero mi deseo es honrar a Dios. ¿Tienes ese deseo en tu corazón de honrar a Dios con tu vida? Esas reglas internas que te dicen hasta aquí voy a llegar. Si estás soltero, pregúntele a una persona sabia cuáles pueden ser los límites que usted puede tener con su novio. Hay novios que me preguntan, pastor, pero los besos no son malos, ¿verdad? Sí lo son. Sí lo son, porque un beso conecta todos los demás órganos. No he podido darle un beso a mi esposa que no piense en otra cosa. Por favor, no somos niños, somos adultos. Usted quiere beso, cásese. Usted quiere tocar de más, aprenda a decirle, mujer, le voy a decir algo. Se lo va a decir un hombre. Se lo va a decir un hombre. Entiéndame, hombre, mi problema no es con ustedes. Yo tengo que predicar a Cristo y esto me va a costar seguidores y hay gente que se va a molestar conmigo. Pero si un hombre de Dios hoy, a partir de hoy, sale de este lugar queriendo tocarla, queriendo acariciarla, queriendo tener conversaciones deshonestas con usted, déjeme decírselo en su cara, no la ama, la está dañando y la está alejando de su propósito en Dios. Punto. ¿Por qué? Porque él sabe que eso deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque después que lo hacen tienen culpa. Y la culpa viene del mundo de las tinieblas y de hacer el pecado, de asociarse con el diablo. Usted tiene que parar hoy por su bien. Yo le digo a los novios, prueben el verdadero amor, que no es basado en el sexo.
Ese amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Ese es el amor de Dios que tú y yo estamos llamados a imitar todos los días de nuestras vidas. Esas reglas internas que te dicen hasta aquí voy a llegar. Y si estás casado, pregúntale a tu cónyuge cuáles podrían ser los límites que él o ella estarían de acuerdo. Algunas reglas te voy a decir que pueden servirte. Le voy a hablar a los casados y a los solteros, a los hombres y a las mujeres. Cómo decidir a quién seguir y a quién no en las redes sociales, a personas del sexo opuesto, que le despierten deseos sexuales. Mi esposa tiene entrada directa, tiene mi perfil de Instagram abierto en su teléfono. Y yo frecuentemente le digo, métase allí, que se le mete ese espíritu de serpiente. Yo le digo, vamos, borre a quien usted considere que tiene que borrar. Hágalo por mi bien. Y yo tengo abierto el de ella. No me meto casi, pero de vez en cuando echo mi revisadita. Claro. Hey, esposo. No, pastor, pero ahí uno tiene que tener límites. Hay que darse su espacio. No, ¿cómo que espacio? Váyase a la luna. Espacio entre un esposo y una mujer. No existe espacio. Yo el día que me casé comparto todo con Ale. Ella sabe mi clave, sabe todo de mí. Yo no tengo clave, que hay gente que tiene el ojo, pues la cara de clave. Después una clave que y hablarle en lenguas al teléfono. Y ahí abre. Por favor. ¿Qué es eso? Hombres de Dios teniendo... Ay, porque quiero tener mi espacio. Váyase a la luna cuando su esposo le diga así. ¿Usted quiere tener espacio? ¿Para qué se casó? Porque somos un solo cuerpo, somos una sola carne. Entre nosotros no hay espacio que valga. Que Ale me diga, ay, que voy con mis amigas, que quiero un espacio. No, vaya con sus amigas, pero no me diga que quiere un espacio. No hay límites aquí. Amén. Esta otra regla que puede servirle, no tener claves en los teléfonos, ya lo dije. Y en caso de tenerlas, solteros, hijos, padres, hijos que están aquí que quieren honrar a Dios, denle la clave de su teléfono a su papá. Y si no se las quiere dar, papá, los autorizo, quítenles el teléfono. Revisen las historias, actualícense. Los padres que están aquí, métanse al historial, eso es facilito, busquen un tutorial de YouTube. Claro. Hay padres que dicen, pero es que no me da tiempo. Hágalo por el bien de su hijo, para que honre a Dios. No pasar seguros a las puertas mientras vives con tus padres. En la casa vivimos de esta forma. Nadie puede cerrar sus seguros. Yo puedo entrar a cualquier hora al cuarto de mis hijos. Por otro lado, hay otras reglas. Evitar el uso de la tecnología en el cuarto después de las 9 p.m. Le hablo a los solteros. Evitar la computadora en el cuarto, inclusive restringir el internet, los padres hasta las 9 de la noche, no dar consejerías al sexo opuesto, no tener conversaciones amigables con el sexo opuesto. Eso de tener cumplidos con el sexo opuesto. Qué linda estás. Un hombre casado no puede tener cumplidos con mujeres del sexo opuesto. Ni una mujer casada puede tener cumplidos. Ay, qué lindo estás. Tenga cumplidos conmigo, como que bien la prédica, pastor, pero no me salga de aquí diciéndome, ay, qué lindo estás, pastor, hoy. Uf. Por favor. Eso. Dígame, qué buena la prédica, excelente, Dios te usó, pero no. Hay ancianas de aquí que las respeto, que me las amo, esas sí me pueden decir lo que sea. Que no existe nada. Las veo como madres, como abuelas. Y ellas me ven como un hijo. Pero cuídese de los cumplidos. Mire, yo fui a una china en estos días. Un chino ahí, fuimos las cajeras.
Y yo fui con Luis David, me bajé. Y la cajera me dice, tipo de cuenta. Y yo le digo, tesoro. Y ella me dice, ay, gracias. Yo le dije, no, ya va, quiero aclarar. Le dije, yo le estoy diciendo tesoro a usted, tesoro el banco, yo. Le dije, usted a mí me respeta porque tengo a mi esposa afuera y aquí está mi hijo. Así se lo dije, punto. Porque me dijo, ay, tesora. No, tesoro el banco. Hágame el favor y respete. Hombre que se respeta fija límites y honra a Dios. Amén. Luis David me dijo, eso es, papá. Y fue y le contó a la mamá. Después otra china, miren, porque le voy a contar uno bueno y le puedo contar también uno medio malo. Fui a otra china, porque me suceden en los chinos. Señor, reprenda a los chinos. Y estaba una cajera, una señora, de verdad, se me salió. Yo no suelo hacer eso. Pero estaba entretenido en el teléfono y cuando voy saliendo le digo, gracias, mi amor. Y Luis David estaba. Y Luis David se escuchó y me dijo, ven acá, pajarito. Así me dijo el hijo mío mayor de 12 años. ¿Por qué tú le dijiste amor a esa mujer si el único amor tuyo es mi mamá? Yo digo, gloria a Dios, a ti te tiene adoctrinado esa mujer. Le pedí perdón y le fue a contar a la mamá. Bien chismoso que. Corintios dice eso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Vean lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? ¿Sería que un gran pecado contra quién? Contra Dios. La número 3 y es la última. Tome en cuenta a Dios. Como le decía al principio, nuestro problema es que vivimos sin tomar en cuenta a Dios. No nos importa lo que Dios dice y vivimos fuera de nuestros límites. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para la sexualidad? Es el único. Que el sexo fue parte de la buena creación de Dios. Que el matrimonio es el plan de Dios para la realización de los deseos sexuales. Que el sexo está diseñado para proveer placer y satisfacción, pero dentro del matrimonio. Fíjese en las palabras que José mencionó. Él dijo, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Mis hermanos, tomen en cuenta a Dios a partir de hoy, como nunca usted lo ha hecho en su vida. Tome en cuenta lo que dice su palabra, no lo que dice su corazón. Tome en cuenta lo que Dios habla. Tome en cuenta las recomendaciones que le da este humilde servidor. Yo soy un instrumento de Dios aquí para su vida. No sea oidor olvidadizo. No salga de aquí haciendo todo lo contrario a lo que yo le estoy diciendo. Dios me envió como mensajero para hablarle la verdad. Tome en cuenta a Dios escuchando estas palabras. Lo que Dios quiere es agregarnos, no quitarnos. Cuando Dios te dice, hey, no vivas para tus placeres sexuales, lo que te está diciendo es, cuida tu familia. Sabes, cuando yo observo mi vida matrimonial, yo digo, no es que Dios me está quitando placeres afuera, es que me está cuidando para preservar a mi esposa y a mis hijos. Tomar en cuenta a Dios. Cuando usted peca, no peca solo contra su prójimo. Usted lo hace primero contra Dios. Por eso cuando el hijo pródigo fue y gastó toda la fortuna de su padre y su herencia, la herencia que le correspondía, cuando él regresa, porque entra en razón después de estar ensuciado en el lodo, porque así es el pecado, comienza con cosas pequeñas y después nos lleva a la miseria. He conocido hombres que han perdido familias enteras. He conocido hombres que por el placer sexual han perdido sus mujeres, han perdido sus hijos, por darle rienda suelta,
por darle al cuerpo lo que pida. He conocido mujeres que se han acostado con un hombre, con 2, con 3, con 4, porque han tenido 4 o 5 novios que han hecho lo mismo. Y después que la tienen se van. Pero le prometieron amor eterno, sí, pero no probaste el verdadero amor, que no está basado en el sexo. El verdadero amor es tomar en cuenta a Dios. Por eso el hijo pródigo, cuando se regresa, él le dice a su padre, sus primeras palabras fueron ¿cuáles? He pecado ¿contra quién? Contra el cielo. Hoy necesitamos arrepentirnos si hemos pecado contra el cielo. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. ¿Sabes? No abandonemos un plan eterno por un placer temporal. No abandones un plan de Dios. No abandones un plan eterno, que es eterno, por un placer de momento. Por eso Él dijo, esta tierra y sus deseos pasarán. Amigos, ¿usted cree que todo esto es el aquí y el ahora? No. Pero lo que usted haga aquí repercute y resuena en la eternidad. Por eso usted necesita hacer ajustes aquí hoy. No viva para agradar a su naturaleza pecaminosa. Viva para agradar a Dios.